Ustedes saben que el mundo de la electrónica se ha desarrollado bastante. En ese sentido, nosotros hemos pensado como Albatronic siempre en capacitarlos y actualizarlos constantemente, ¿no? Siempre a la cabeza del ingeniero Raúl Alvarado, a quien agradezco. En ese sentido, ayer veíamos todo lo que era osciloscopio, diagnóstico con osciloscopio. Un pedacito para que ustedes se vayan dando cuenta qué tan importante es esto, ¿no? En realidad el osciloscopio me abre muchas puertas a todo lo que es el diagnóstico en fallas, se puede decir, complicadas, que muchas veces no pueden solucionar y con la yo y obviamente el conocimiento y la astucia de cada uno de ustedes lo pueden lograr. Se han podido dar cuenta que no es cosa del otro mundo, es sencillo manejar el osciloscopio. Sin embargo, seguramente estaremos lanzando en uno de nuestros cursos, esto, lo que es del osciloscopio, para que se pueda ver de una manera más amplia, ¿verdad? Siendo así, vamos a empezar la clase de hoy, de técnica de Lissajous, y se van a dar cuenta que tiene mucha relación con lo que hablábamos ayer. Ustedes notarán o habrán notado que la tecnología en la electrónica automotriz se ha desarrollado y se ha disparado totalmente, ¿no? Es increíble cómo podemos encontrarnos con autos prácticamente eléctricos en la actualidad y ya muchas veces se nos complica lo que es el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, me encuentro con una diversidad de sensores, actuadores, computadores que están dentro de un mismo vehículo que cuando todo esto empezó de la inyección electrónica, solo había un par de computadoras, pero en la actualidad hay hasta 30 computadoras en un mismo vehículo, ¿no? Entonces, cada computadora tiene su sistema, se comunican por una red multiplexada y cada computadora internamente muchas veces tiene pues componentes muy delicados y con muchas funciones en realidad, ¿no? Que ya son inteligentes, se podría decir, denominados smart drivers. También podemos encontrar lo que son resistencias, capacitores, bobinas, microcontroladores, microprocesadores, muchos componentes dentro de un circuito eléctrico o electrónico, ¿no? Tanto en sensores, actuadores o en las mismas ECUs. Entonces, en ese sentido, al tener varios componentes, uno se va complicando muchas veces porque no hay información técnica para poder analizar siquiera esos componentes. Por ejemplo, los smart drivers que muchas veces controlan bobinas, inyectores, la red multiplexada. Entonces, se va complicando bastante. Es en ese sentido que se ha hecho muy popular en los últimos años lo que es las técnicas de Lissajous, que muchos lo conocen con el diagnóstico por imágenes, ¿no? Que en realidad no es un término correcto, pero para comodidad de todos nosotros siempre nos hemos adecuado a ese nombre que le han dado. Entonces, muchos piensan que ha habido una persona que lo ha inventado este diagnóstico y ha sido especialmente en el campo automotriz y demás. Incluso dicen, yo he descubierto la técnica de Lissajous y demás, o la técnica de imágenes, cosa que no es cierto, ¿no? Esta técnica en realidad parte de hace muchos años atrás, más o menos por el año 1815, imagínense, había un científico de nombre Bowling que empezó a investigar con osciloscopios analógicos todo este tema y posteriormente Jules Lissajous precisamente siguió con esta investigación y pudo completarla y investigó a fondo todo lo que hoy conocemos con técnica de Lissajous, precisamente gracias a él. Entonces, es falso eso que está, ¿no? Que se ha inventado justamente para la electrónica automotriz, ¿no? Sin embargo, se puede usar para muchas otras ramas de lo que es la electrónica, la informática y más, ¿no? Entonces, es muy amplia y muy interesante, ya se van a dar cuenta. Y además de eso, es bastante sencilla, ¿no?
pero vamos a lo que es el tema. Ustedes se preguntarán, Saúl, si me ¿perdón? permites aclararles un poquito a la gente, les voy comentando, el año aproximadamente 2014 que nosotros estuvimos dando unas capacitaciones justamente por España, nos dieron el equipo por primera vez, el FADOS, que no sabíamos nosotros que era realmente un trazador de curvas. Y bueno, la aplicación que le daban era aplicación industrial más que todo. Pero ahí le fuimos buscando el tema de cómo podríamos aplicarle al área automotriz. Es de ahí que surgió la idea de tratar de hacer algunos tipos de capacitaciones en sentido de tratar de mejorar el diagnóstico. Tal como les decía Saúl, en muchos de los casos tenemos unidades de control electrónicas, por ejemplo, que vamos a ver que tienen componentes que están embebidos, vale decir que son circuitos integrados con muchos pines que en realidad tienen números que son desconocidos para nosotros y en muchos casos no los podemos identificar y inclusive hay algunos que vienen sin números, solamente vienen con una codificación de fábrica. Entonces el hecho de que nosotros podamos, por ejemplo, en el caso de una unidad de control electrónica, encontrar estos números y tratar de identificar o buscar un datasheet y el no poder encontrar en el internet, entonces se nos dificulta el problema para poder diagnosticar. Es por eso que nace la necesidad de buscar otros métodos, ya que no tenemos algunos parámetros con los que podamos identificar algunas fallas. Entonces, se, se desarrolla esto enfocado al área automotriz, pero como dice Saúl, el tema de la técnica es muy antigua, no es nueva. De hecho, esta siempre la usaron de esa manera. En tal sentido, nosotros tenemos que ponernos a pensar que cada vez que hacen una ECU, por ejemplo, una unidad de control electrónica, pues la sacan en serie y van sacando pues varias unidades, miles de unidades para todos los vehículos. Pero no tienen personas que estén haciendo un test manualmente a cada placa electrónica. Lo que ellos tienen es justamente plotters para poder hacer este trabajo. Y los plotters que hacen van viendo circuito a circuito la reacción de cada uno de estos componentes dentro de la placa electrónica. Y eso es lo que justamente ahora les voy a explicar Saúl con el principio de funcionamiento y cómo se llega a esto que se denomina ahora diagnóstico por imágenes. Bueno, Saúl, ya un poquito acotando la parte inicial y bueno, también aclarándoles un poquito desde dónde viene esto. Nosotros sacamos el primer curso el año 2014. Bueno, ya pasaron muchos años y esto ya se hizo muy popular, pero tenemos que entender el funcionamiento de todo este sistema. Sí, tiene mucha razón, Inge. En realidad, hace muchos años atrás, cuando ingresó a la electrónica automotriz este método, justamente fueron los pioneros, o fue pionera la empresa Albatronics, ¿no? Es a partir de ahí que se empezó a manejar, por lo menos en Bolivia. Entonces, y en muchos otros países donde se la pasó por primera vez en el curso. Bueno, gracias, Inge. Vamos a continuar hablando del principio de funcionamiento. En realidad hay que conocer, ¿no? Cuando estamos hablando de una técnica o de algún tipo de diagnóstico, siempre es bueno conocer cómo es que se maneja o cómo es que lo hace. A veces es muy fácil agarrar el equipo y empezar a hacer diagnósticos, pero sin conocer el principio de funcionamiento. Entonces, es lo más conveniente o necesario, mejor dicho, conocer todo este tema. Entonces, ¿en qué consiste el principio de funcionamiento? Consistirá en la inyección de lo que es una señal alterna de muy baja intensidad sobre lo que es un punto de prueba, con relación siempre a masa, eso no se olvide, con relación a masa. Y como respuesta se recibirá del componente a medir una gráfica característica a lo que es cada punto de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que por decirles, yo agarro un circuito integrado que tiene 10 patitas. Entonces, con un equipo, en este caso un trazador de curvas, yo lo que voy a hacer es inyectarle una pequeña corriente alterna a cada uno de los pines que tiene ese integrado. Entonces, en respuesta, cada pin me va a dar lo que es una gráfica o una curva característica a ese pin.
Saúl, Entonces, tal vez para complementar un poco, es como dices, le inyecta el equipo a un componente electrónico corriente alterna de baja intensidad. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Es de baja intensidad lo que le va a inyectar. exactamente. Es de muy baja intensidad, cosa que no va a generar ningún daño en ningún circuito eléctrico, ¿no? Ahora bien, para que ustedes entiendan mejor cómo es cómo es que se hace o cómo es que trabaja este sistema, vamos a, vamos a ver un ejemplo de cómo es que trabaja todo esto. Para lo cual voy a volver a abrir lo que es ayer ustedes veían que, que les indicaba, les hacía una demostración, por ejemplo, de lo que es un transistor. Y en base a eso pues, les mostraba cómo era el principio de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, para ayudarnos un poco en todo esto, vamos a abrir un software. Si me dan un minuto, por favor. Un segundito, lo que está haciendo es abriendo un software en el que va a utilizar es un simulador en realidad, es un software que estuvo utilizando la clase de ayer. Es el Lightwire que le permite hacer circuitos, simular circuitos, puede tomar distintos tipos de componentes y colocarlos en este circuito. Eh, Obviamente esto es virtual, no es al 100% lo que se ve, pero por lo menos nos da una idea de cómo se está armando un circuito electrónico. A propósito de estos simuladores, mientras Saúl eh, va buscando la aplicación de su circuito, de su programa para abrir estos circuitos, les voy comentando que hace muchos años atrás, cuando en mi caso yo intentaba aprender un poco de electrónica, y bueno, no tenía la menor idea de lo que era, por ejemplo, una resistencia, eh, era muy difícil de entender qué era una resistencia, una corriente alterna o un diodo. Era muy difícil que la gente nos pueda explicar. Teníamos que hacer pruebas prácticamente en los circuitos mismos. Hoy por hoy, con la ayuda de estos simuladores, pues las cosas se nos facilitan. Y la tecnología, bueno, está ahora en esta época y creo que la tenemos que aprovechar. Bueno, ahora le vamos a esperar ahí a Saúl, que está justamente abriendo su Lightwire, que es su simulador, para que nos muestre cómo va el, eh, el tema este del principio de funcionamiento. Como les decía, Saúl, el principio de funcionamiento va a consistir en inyectar una corriente alterna que va a ser de muy baja intensidad sobre un punto de prueba. Y esta la va a realizar con relación a la masa, como dice ahí. Bueno, Saúl, ¿ya lo tienes listo? Sí, sí, Inge, mil disculpas. Muchas veces cuando estamos en vivo, a veces hay detallitos que se escapan, ¿no? Sí, bueno, Pero siempre existe eso. Bueno, adelante. vamos a continuar. Como les decía, en este caso tenemos lo que es abierto el Lightwire. Si ustedes se fijan, como ayer les decía, es un simulador que me va a permitir armar circuitos para comprender de mejor forma todo lo que es el funcionamiento de ciertos circuitos y poder saber si estoy realizando bien o no un proyecto. En ese sentido, lo que voy a hacer yo es
proyectar acá lo que dice el principio de funcionamiento. Primero vamos a agarrar lo que es un generador de corriente alterna, simulando lo que nos decía el, en este caso el principio de funcionamiento, que le inyecta, ¿no? Una pequeña corriente. Entonces, para eso vamos a agregar lo que es también una resistencia, que nos va a permitir reducir en este caso lo que es la corriente. Además, haría esa resistencia también haría de atenuador a todo ese circuito. Exactamente, exactamente. No sé si se puede observar bien o es necesario agrandar un poquito. Sí, vamos a hacer un acercamiento a la parte del circuito donde justamente estás trabajando. Nos vamos a acercar Creo por que, acá. creo que ahí está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Entonces vamos a ir conectando nuestra resistencia, en realidad nuestro circuitito. Y lo que vamos a hacer es unir líneas. Fíjense que estoy agregando una resistencia aquí para que nos sirva de componente de prueba, para que puedan ustedes observar qué es lo que pasa. Entonces, acá voy a agregar lo que es un osciloscopio para que ustedes puedan ver en realidad qué es lo que está pasando con el circuito, ¿verdad? Que hemos armado. Entonces, en este sentido voy a armar o voy a trasladar dos osciloscopios. Voy a conectarlos, cada uno. Uno voy a conectar a la salida donde se genera la corriente alterna, siempre con relación, por si acaso, a lo que es masa, ¿no? Siempre el osciloscopio de igual manera. Y la siguiente voy a conectar, o el siguiente osciloscopio lo voy a conectar a lo que es una de las salidas, en este caso de nuestro componente de prueba. Y listo, tenemos. Ahora, para poder observar de mejor forma, vamos a agregar lo que es la pantalla de nuestros osciloscopios, nuestros gráficos, por así decirlo. Acá vamos a agregar uno. Acá también otro más del otro osciloscopio. Bueno, los vamos a agrandar un poquito para que se pueda observar de mejor manera. Y vamos a configurar de tal manera que me pueda detectar también o me pueda mostrar en la pantalla del osciloscopio voltaje negativo, porque en este caso solo me está configurado para que me muestre 0 a 12 voltios. Le vamos a decir a ambos. Y ya, una vez armado lo que es el circuitito, le vamos a dar, como se dice, lo vamos a activar poniendo acá arriba play. Por si acaso, este software se llama Livewire, como decía el ingeniero, y me permite simular algunos circuitos. Si ustedes se fijan, en ambos osciloscopios lo que estoy generando es una corriente alterna. ¿Cómo se lo puede interpretar esto? Se lo puede interpretar de la siguiente manera. Fíjense ustedes que a la salida, yo estoy conectando el primer osciloscopio, a la salida del generador, en este caso de la corriente alterna, que se me va a inyectar a un circuito de prueba.
Entonces, en consecuencia, el circuito en este caso, que es una resistencia, me devolverá lo que es una imagen. Entonces, eso es lo que puedo ver yo en la segunda pantalla del osciloscopio. Para, Saúl, para que se pueda entender mejor, vamos a, si nosotros pausamos lo que es esta señal o vemos un poco más de cerca, entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, que tienen mucha similitud. Entonces, si nosotros colocamos una encima de la otra, vemos que pueden estar en fase. O sea, ¿qué quiere decir en fase? Que tienen muchos puntos en común. En ese sentido, vamos a volver a nuestra presentación y ustedes se van a poder fijar, por ejemplo, eh, de acuerdo a la explicación, al comparar dos señales podemos observar que están en fase, como les decía. Se puede notar que llegan a lo que es su pico máximo. Para el análisis de estas dos señales, lo que vamos a hacer es llevarlas a una traslación de lo que son ejes, con el objetivo de enfrentar corriente y voltaje, que ambas señales se encuentran en fase. Haremos coincidir los valores, obteniendo así lo que es la curva característica de una resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, las dos ondas que veíamos en nuestra explicación anterior las hemos llevado a lo que es una traslación de ejes. ¿Por qué? Porque si recuerdan ayer al hablar del osciloscopio, hablábamos de lo que es el voltaje a través del tiempo. Decíamos que podíamos ver una señal o qué sé yo, un voltaje de algún circuito a través de lo que es el tiempo. Entonces les explicaba cómo podía ir yo configurando voltaje por división y tiempo por división y demás. En este caso, para el diagnóstico por imágenes con la técnica del ISAYUS, no voy a hablar del voltaje a través del tiempo, sino voy a hablar el voltaje con relación a lo que es la corriente. Para eso, en ese sentido, por eso llevo las ondas que había obtenido yo en el anterior ejemplo a una traslación de ejes. Y sus puntos en común los empiezo a unir. Entonces, esos puntos en común generan lo que es una línea diagonal, recta. Siendo así esa línea diagonal la curva característica de lo que es una resistencia. Entonces, si recuerdan ustedes, y nos vamos otra vez a lo que es el light wave, les había dicho que nuestro punto de prueba, que era una resistencia, ¿verdad? En ese sentido, la gráfica o la curva en este caso va a cambiar dependiendo del componente que yo vaya a testear. Por ejemplo, en lugar de poner lo que es una resistencia, vamos a poner acá un diodo. Un diodo. Y para eso vamos a agregar un diodo en nuestro circuito. Solo vamos a sacar la resistencia y en lugar de eso vamos a poner lo que es un diodo. En ese sentido ponemos play y fíjense cómo las curvas en realidad o la señal ha cambiado. Inicialmente lo que es la generación de la corriente alterna principalmente ha cambiado con relación a lo que me está mostrando lo que es el diodo. Entonces, si hago la traslación de ejes para ese componente, entonces seguramente obtendré otra imagen. Ustedes se pueden fijar acá, una vez más en mi presentación, de una manera más didáctica. Fíjense cómo se van uniendo puntos y se va originando o se va creando lo que es la curva característica de una resistencia. Muy bien. Así nomás es el principio de funcionamiento de lo que es un diagnóstico por imágenes o una técnica de ISAYUS. Ahora bien, hablando ya de las curvas, en este caso de elementos pasivos, semiconductores y demás, habíamos dicho que la resistencia, mediante el ejemplo, habíamos visto que la curva característica de una resistencia es una diagonal, ¿no?
es una línea diagonal. Ahora, si nosotros analizamos lo que es un capacitor, la curva característica de un capacitor será similar a la que ustedes pueden observar en su pantalla. Es más o menos como una elipse. Y así yo puedo ir viendo diferentes componentes. Por ejemplo, la curva característica de lo que es un diodo Zener se puede observar de la siguiente manera. De un diodo de igual forma. Ahora, algo con lo que yo me voy a encontrar al momento de hacer diagnóstico es pues que un circuito puede estar abierto o puede estar en cortocircuito a masa, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa eso en lo que es esta técnica? Un cortocircuito yo lo puedo observar como si fuera una línea totalmente vertical y un circuito abierto lo puedo ver como si fuese una línea totalmente horizontal. Entonces, de esa manera uno se va familiarizando poco a poco con las curvas características de cada componente, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, pucha, en los cursos muchas veces nos llenan de información, pero para hacer ese tipo de diagnósticos o cada metodología de diagnóstico que aparece, uno tiene que comprar equipos y más equipos y más equipos. Y en realidad es cierto, ¿no? A veces para uno comprender o para uno estar totalmente completo en un taller, necesita pues uno necesitará información técnica, estar bien equipado de todo lo que son manuales, tal vez programas para que me ayuden con diagramas y demás. Segundo, tendrá que tener equipos de diagnóstico, ¿no? Para poder hacer diagnósticos escáner, osciloscopio, programadores en algunos casos y demás, ¿no? Y lo más importante, el conocimiento para solucionar las fallas, cosa que muchas veces los clientes no comprenden eso, ¿no? Entonces, pero es un punto aparte en realidad hablar de todo ese tema. Saúl, Pero en este caso, perdón, Miguel. sí, si puedes volver a la imagen, a la imagen anterior donde estabas poniendo el simulador para que un poco aclaremos a la gente, porque uno más atrás puedes darle donde pusiste el diagrama ese. Ahí está. Acá. Lo que les está explicando, si nos vamos a tu circuito, al light white, para reforzar un poquito, como comentario, la gráfica 2 si la puedes cambiar. La gráfica 2 que está abajo, la puedes alargar un poquito más porque el otro está dividido en tres bloques verticales y el otro está en cuatro. Ponlas igual para que la gente vaya entendiendo mejor cuál es la idea y de cómo es que se van formando estas imágenes. Ahí está. Ahora alínealos bien ambos. Muy bien. Ahora coloca en vez del diodo una resistencia. Bueno, este es el circuito de funcionamiento, lo que les va explicando Saúl justamente. Les dice que por acá, donde ustedes pueden ver, tenemos una resistencia que está bajo prueba. Esta sería la resistencia que está bajo prueba. En realidad, el circuito sería una corriente alterna que se va a inyectar de baja intensidad, va a tener una resistencia de paso que va a trabajar como atenuador, y acá vamos a tener una punta de prueba y por este lado de abajo tenemos la otra punta de prueba. Esta resistencia es la que se va a someter bajo prueba con el osciloscopio. Para eso él puso, Saúl, dos osciloscopios. Puso un osciloscopio en la primera resistencia y puso un segundo osciloscopio en la segunda que está bajo prueba. Bueno, si tenemos una corriente alterna, obviamente las señales van a ser como estamos viendo en la gráfica del osciloscopio número 1. Y si el componente que va a estar bajo prueba, en este caso está es una resistencia, lo vamos a encontrar
en la gráfica del osciloscopio número 2. Al ser una resistencia, obviamente ambas señales no van a variar. Y si ustedes observan, ambas van a estar también en fase. Vale decir que si tenemos bajo test una resistencia, las curvas de voltaje y corriente siempre van a estar en fase. Entonces, si él le pone un stop ahí a la simulación, si puedes colocar un stop ahí, observen que, bueno, un poquito más, dale correr un poquito más. Ahí. Muy bien. Observen que cada una de estas señales se encuentran en fase en los mismos instantes. Vale decir que el instante está indicado, se puede observar en estas por el pico máximo. Por ejemplo, cuando hablamos de un pico máximo, estamos hablando de una señal que se encuentra en este lugar. Por ejemplo, del primer osciloscopio, si supongamos la primera señal estaría por acá, la resistencia que está haciendo bajo test va a estar en la misma posición. Vale decir que ambas se encuentran en fase. Bueno, entonces en esos instantes que están indicados se puede observar que ambas pasan inclusive por el mismo punto número 0. Ahora, si nosotros tomáramos, por ejemplo, la gráfica del osciloscopio número 1, que estamos viendo que es esta, que está de forma horizontal, y la gráfica del osciloscopio número 2 la lleváramos a vertical, vale decir que esto, imagínense que la estamos volteando y la estamos colocando de forma vertical. Entonces él va a tener, ahora sí nos podemos ir a tu imagen de la presentación. Ahí, a la siguiente. Ahí va a tener justamente esta parte, ¿no? Lo que les digo. Acá tenemos el osciloscopio, la imagen del osciloscopio número 1 y esta sería la vertical del osciloscopio número 2. Entonces lo que se está haciendo, se está dividiendo. Se va a utilizar, acá para eso podemos dividir en distintos puntos. Por ejemplo, Saúl en este caso lo dividió en 8 partes. Se puede dividir en más partes, pero él hizo el ejemplo y la dividió en 8 partes. Entonces, para él aquí sería un punto 1, hasta llegar al pico sería la mitad prácticamente. Este sería un punto 2, acá vendría un punto 3, un punto 4, y al ser corriente alterna, aquí tendríamos el punto 5, el punto 6, el punto 7 y el punto 8. Lo mismo va a suceder con la otra señal del otro osciloscopio que está en forma vertical. Y ahora lo que se hace es unir los puntos donde justamente se encuentran las coincidencias de estos valores, los instantes. Vale decir que, por ejemplo, si esta es la línea del instante 1, la va a tener que unir con la vertical del instante 1. Aquí tendríamos 1 con 1. Luego vendría el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así sucesivamente. Y luego se une en una línea todos los puntos de coincidencia y nos está dando una señal vertical que sería muy propia de una resistencia que está siendo medida con un trazador de curvas. Bueno, tan solamente eso para un poquito acotar lo que estabas explicando, Saúl. Sí, perfecto, Inge. Seguramente ya los participantes con ambas explicaciones han quedado ya un poco más claros en cuanto al concepto y al principio de cómo se maneja todo esto. Gracias. Vamos a continuar ahora y vamos a ir viendo, habíamos dicho que podemos encontrar curvas características dependiendo a lo que es el principio de funcionamiento. Se puede explicar obviamente muchas, veía un comentario en el cual decía que se puede explicar todo lo que son conceptos de movimientos armónicos y demás. Obviamente se puede expandir mucho más este tema, pero en realidad no se trata de eso, ¿no? En realidad se trata, en el poco tiempo que tenemos, de explicar de la manera más sencilla
para que ustedes comprendan cómo hacer diagnósticos con esta técnica. En ese sentido, vamos a continuar y decíamos y hablábamos de algunos equipos que uno tiene que equiparse y demás. Entonces, muchas veces cuando uno está empezando es muy difícil comprar un equipo, ¿no? Y es entendible y actualmente por la situación que estamos atravesando, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Este equipo yo lo puedo fabricar en ustedes con materiales que van a poder encontrar tranquilamente en cualquier electrónica, lo van a poder graficar. Leía otro comentario que decía cómo ajusto el osciloscopio para lo que es esta técnica. Enseguida les voy a explicar con detalle cómo puedo ajustar y cómo uso en realidad todo lo que es esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué necesito yo para lo que es fabricarme o desarrollar mi trazador de curvas? Partiendo del principio que ustedes ya habían visto y de manera mucho más clara y precisa explicó el ingeniero Raúl Alvarado, entonces se han debido dar cuenta ya qué cosas necesito yo para hacer ese tipo de diagnóstico. Entonces van a responder algunas dudas con todo esto. Yo necesitaré un transformador de muy baja corriente que me transforme qué cosa, los 220 voltios de corriente alterna que yo puedo encontrar en mi domicilio y que de salida tenga 12 voltios de corriente alterna, ¿no? Puede ser también, no sé, dependiendo del país, en muchos países manejan 110 de corriente alterna, entonces domiciliaria, entonces puede ser también un transformador. La cosa es que me salgan los 12 voltios de corriente alterna. Entonces, no, en realidad no es esa la corriente que se inyecta, ¿no? Pues si no, tendríamos problemas en lo que es en algún circuito que vayamos a probar. Van a ir comprendiendo por qué. Precisamente para eso necesitamos una resistencia. ¿De qué valor? De un K. Obviamente también vamos a necesitar lo que es un osciloscopio, conectores BNC, machos y hembras. En realidad voy a necesitar dos machos y una hembra. Hablo de los conectores por si acaso. Y también voy a necesitar lo que es un cable de prueba, ¿no? Conectado a lo que es un conector BNC. Bueno, están preguntando ahí si se puede dar un poco de los valores, ¿no? De lo que van a necesitar. Entonces, ahí sería por un lado, dijiste que teníamos un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Quieren saber los valores. Es de un amperio, suficiente el transformador. El, al- el, este componente sería entonces para una fuente de alimentación, dependiendo del país, puede ser 110 o 220 volts, y una salida de 12 voltios a 1 amperio y 1 o 1.5 amperes máximo. Una resistencia de 1K les vendría bien, y las terminales BNC, y por supuesto van a necesitar también estas terminales que van a ser las que vamos a colocar al componente electrónico bajo prueba. Además de eso, el osciloscopio, que obviamente tiene que tener la función XY, que enseguida les va a explicar Saúl. Este, con estos componentes se va a fabricar prácticamente un trazador y para poder hacer las pruebas en los distintos componentes electrónicos. Exactamente. Alguito más, por favor, ahí para Lucho Cueva, que está escribiendo. Sí, si en su país es 110 la corriente domiciliaria, entonces tendría que ser 110 voltios, obviamente es de corriente alterna. La salida tiene que ser 12 voltios de corriente alterna también, es decir, de alterna a alterna. Y una resistencia, obviamente ahí nos dice el amperaje, sí, de 1 amperio le vendría perfecto, y una resistencia de 1K, así tal cual. Exactamente. Exactamente, y gracias. Y como ustedes pueden observar, mm, todos los componentes que acabamos de mencionar son pues fáciles de conseguir, ¿no? En cualquier electrónica ustedes van a conseguir. Y imagínense, uniendo precios, no gastaré más de, qué sé yo, unos $10 máximo. Obviamente sin tomar en cuenta el osciloscopio, ¿no?
que ya uno puede adquirir o que obviamente ya lo va a tener. Seguramente ya están pensando en adquirir los que no tienen un osciloscopio. Los que tienen precisamente pueden usar el osciloscopio para este tema. ¿Por qué? Porque hablaba precisamente, el ingeniero hablaba de lo que es la función XY y precisamente ahorita vamos a explicar todo eso, en qué consiste, abriendo lo que es un osciloscopio. Ahora bien, acá tienen el diagrama de cómo ustedes van a armar su equipito a través de lo que es el, los componentes que les había señalado, ¿no? El transformador, ya sea de 220 a 12 o de 110 a 12, no va a importar, va a ir conectado, fíjense, a la resistencia y va a ir conectado el mismo, la salida de esa resistencia a un conector en realidad, donde yo voy a poder conectar mis cables de prueba. En realidad, si ustedes se fijan bien, acá tengo dos conectores que para el ejemplo están siendo conectados a lo que es un osciloscopio. Es de esa manera que yo voy a conectar en realidad mis dos conectores a las entradas del osciloscopio. Si ustedes se pueden dar cuenta, estoy usando dos canales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para este método yo mínimamente tengo que tener un osciloscopio que tenga dos canales. En ese sentido, yo no voy a conectar canales sueltos, ¿no? ¿Cuáles son las entradas, cables sueltos? ¿Cuáles son las entradas de un osciloscopio? Son entradas BNC. En ese sentido, tengo que fabricarme conexiones con ese tipo de entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, tal y como ven el diagrama, ustedes van uniendo líneas, armándose un equipito y van a obtener más o menos algo parecido a esto. Luego lo meten en una cajita y ya va a estar, ¿no? Por un lado podrán sacar el enchufe para conectar a su toma de corriente. Esto es obviamente la salida del transformador, ¿no? La entrada en realidad. Y acá, si ustedes se pueden fijar, en esta parte está lo que es los conectores BNC. ¿Y para qué les pedía un conector BNC hembra? En realidad era para poner y para poder sacar y guardar lo que son mis cables de prueba muy aparte. Pero sin embargo pueden poner e instalar directamente los cables a partir directamente del equipo, ¿no? Eso va a ser indistinto, ¿no? Entonces, una vez construido su equipo, ya pueden empezar ustedes a crear sus curvas. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a configurar mi equipo? ¿Cómo lo voy a conectar al osciloscopio? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, surgen muchas dudas ahí porque en muchos casos pueden encontrar la información que les van a dar el diagrama y todo, pero no les dicen cómo conectar. Entonces, para lo cual yo voy a abrir lo que es mi osciloscopio, el software, el mismo software del Hantec que veíamos ayer. Y fíjense, yo tengo lo que es dos, un poquito vamos a ajustar esto. Yo tengo lo que es la barra de funciones acá arriba, si ustedes pueden fijarse, y vamos a ir observando. Si ustedes se fijan en la pantalla del osciloscopio, ayer les decía y hacíamos un pequeño estudio de lo que es cómo se maneja un osciloscopio y cómo puede interpretar señales, ¿no? En realidad, el osciloscopio lleva dos formatos, el formato YT y el formato XY. El formato en el que estamos ahora es pues justamente el formato YT. ¿En qué consiste el formato YT? Me va a hacer mediciones de voltaje a través del tiempo, como ya estudiábamos el día de ayer. Entonces, yo puedo seleccionar el formato XY, que no muchos lo conocen, pero este formato me cambia totalmente lo que es la pantalla del osciloscopio. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo ya usar mi trazador de curvas en lo que es este formato. En este caso, si ustedes recuerdan, lo que tendría que obtener acá sería una línea horizontal. ¿Por qué? Simbolizándome un circuito abierto. ¿Por qué? Precisamente porque no estoy conectando absolutamente nada, ¿verdad?
Entonces, lo que yo voy a hacer inicialmente es enchufar lo que es el osciloscopio, perdón, lo que es el trazador, porque tiene que tener una toma de energía, ¿no? De 220. Entonces, lo vamos a conectar. Y vamos a lo que es calibrar nuestro osciloscopio para este fin. Fíjense que tienen que tener los dos canales activos, dos canales. No importa cuántos canales tengan, pero indistintamente van a activar dos. En este caso tenemos activo el canal 1 y vamos a proceder a activar lo que es el canal 2. ¿Cómo tienen que estar activados o seleccionados los voltajes por división? Porque en este caso, si recuerdan, lo que estoy hablando es la relación de voltaje-corriente que hay. El tiempo desaparece en esta técnica. Entonces yo voy a poner lo que es 5 voltios por división a cada canal. Entonces en ese sentido yo ya tendré lo que es mi curva. Ya podré observar mi línea característica de circuito abierto. Deme un minuto, por favor, para conectar la toma de corriente. Ahora sí. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es conectar las dos salidas de mi equipo al canal 1 y canal 2 respectivamente. Y así yo puedo obtener lo que es mi línea característica, en este caso un eje horizontal. Y a partir de ahí yo puedo ir tomando lo que son señales. Si ustedes se fijan en mi cámara, acá tengo los cables de prueba, tanto positivo y negativo. Por este lado yo tengo lo que es un capacitor, un diodo, incluso tengo acá un sensor de temperatura. Pero vamos a observar cómo puede lucir más o menos la curva de un capacitor que les estoy mostrando acá, fíjense. Entonces conecto yo lo que es el capacitor. Obviamente siempre la punta positiva obviamente va a ir a lo que es el positivo y la masa va a ir a lo que es la masa del capacitor electrolítico en este caso. Si ustedes se fijan, ya puedo obtener la curva o la elipse que les mostré a un principio. En ese sentido ya puedo ir obteniendo curvas, ¿no? También de cualquier componente. Por ejemplo, tengo acá lo que es esta resistencia, en realidad es un sensor de temperatura, ¿no? Fíjense cómo de manera fácil lo conecto y ya obtengo como respuesta la curva característica de una resistencia. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo puedo saber yo si ese sensor de temperatura está bien o mal? Entonces yo a partir de la resistencia que tiene el sensor ya puedo empezar o puedo saber si está por lo menos trabajando bien. Ahora, puedo empezar a hacerle pruebas a este sensor. Si ustedes lo meten a agua caliente, ¿qué va a pasar? Esa resistencia va a variar, ¿no? Si ustedes conocen el principio de funcionamiento de este sensor, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a ir descendiendo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con la curva va a ir subiendo hasta quedar más o menos cerca a lo que es una línea vertical. Mientras menos resistencia yo tenga, voy a tener más empinada, por así decirlo, la curva. Y mientras más resistencia, más cerca a lo que es el eje horizontal. Entonces creo que con eso ustedes ya pueden empezar a sacar curvas. Vamos a continuar y vamos a hablar de lo que son las diferentes técnicas que yo voy a tener para realizar el diagnóstico por imágenes.
En realidad hay tres. Una es la generación de curvas por análisis de circuitos. Dos, diagnóstico por imágenes en base a generación de patrones por comparación circuital. Y tres, diagnóstico por imágenes en base a comparación de patrones obtenidos por medición única. Perdón, Sí, Saúl, sí. generación de curvas, perdón, es que la imagen se cortó. Ya. Bueno, generación de curvas por análisis de circuito. En este método se va a proceder a analizar lo que es el circuito y en base a eso decidiré si existe un problema o no. Va a aplicar este método para todos los sistemas eléctricos y electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con este método, antes de medir algo, tengo que conocer qué curva voy a obtener. Por ejemplo, si yo antes de medir una resistencia, yo ya sé, por ejemplo, que lo que tengo que ver ahí, en ese caso, es pues una diagonal, ¿no? Una línea diagonal. Entonces yo sabré ahí que la curva está bien. Fíjense el ejemplo, acá por ejemplo estoy tomando o estoy haciendo mediciones sobre una resistencia de una computadora, ¿no? Una SMD. Y en consecuencia lo que estoy obteniendo es obviamente su curva característica. Así procederé a hacer, por ejemplo, en un diodo, fíjense, donde el negativo lo voy a conectar a lo que es el cátodo y la punta de prueba positiva de lo que es mi trazador voy a conectar al ánodo, ¿no? Tal como se ve en la imagen. Y voy a poder obtener la curva característica de un diodo. Un diodo Zener se verá de la siguiente manera. Igual, si ustedes se pueden fijar en la parte derecha, en la imagen, puedo estar conectando de manera real lo que es un diodo Zener y obteniendo la curva. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento estoy explicando todo lo que es las curvas, en realidad las que les he mostrado son a partir del trazador casero que les había mostrado. Pero existe lo que es el otro método del que vamos a hablar ahora, el diagnóstico por imágenes en base a generación de patrones por comparación circuital. En este método, por ejemplo, no es necesario ya analizar el circuito interno del punto donde se realizará la medición, ya que se compara con otros circuitos iguales al de la medición. ¿Por qué pongo el ejemplo de estos componentes? En este caso es una PIC S03, que ustedes seguramente ya lo han visto, viene en computadoras Nissan generalmente y es una fuente de alimentación que también me maneja la red CAN bus. Entonces, si ustedes se fijan, tiene bastantes pines, ¿no? Entonces, conocer de memoria cada uno de los pines y cómo es la curva de cada uno de los pines de este componente es pues una tarea muy complicada, ¿no? Igual para este otro componente que me maneja también muchas cosas dentro de una computadora. Entonces, para eso yo puedo utilizar lo que es este método. En este método lo que voy a hacer es agarrar un componente bueno, conseguir un componente bueno y el componente que yo sospeche que está mal, por ejemplo un APIC pequeñito que sospeche que está mal, lo compararé, iré comparando pin por pin. Por ejemplo, en el componente bueno voy pinchando en el pin número 1 y extraigo su curva. Me voy al componente número 2 y comparo precisamente en el pin 1. Si tienen las mismas curvas, entonces voy así hasta analizar todos los pines que tienen el dicho componente. Saúl. Entonces, perdón, ¿sí? Sí, Saúl. Tan solamente a la gente para, bueno, que nos está siguiendo en el curso y bueno, hay mucha gente que ya lo conoce, está justamente con nosotros también en esta transmisión. Está el ingeniero Efrén Fernández, más conocido como Doctor Ecus. Doctor Ecus tiene justamente un título de PhD que lo hizo en España, en Barcelona. Él está conectado también con nosotros, apoyando justamente a la capacitación que están recibiendo de forma gratuita ustedes.
Entonces, Efren, tal vez ahí quieres saludar a la gente, se unió con nosotros. Hola, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Bueno, estar en contacto con todos ustedes nuevamente. Raulito, gracias por la invitación. En realidad, bueno, aquí estoy simplemente para colaborar, escuchando a Saúl. Saludos, Saúl, de verdad los años. Qué gusto nuevamente verte. Y bueno, sigue adelante y en lo que necesiten, bueno, estoy aquí para apoyarles con esta técnica que, bueno, es bastante conocida y que aquí la aplicamos mucho en nuestro laboratorio. Así que continúen y, bueno, un saludo a toda la gente también que está mirando esta capacitación. Muy bien, sí, saludos a doctor Ecus que nos está apoyando en esta transmisión. Él, como mucha gente sabe, es especialista en unidades de control electrónica, es uno de los mejores del mundo. Y bueno, ya finalizando el curso les vamos a dar algunas novedades también que tenemos planeadas justamente acerca de las ECUS. Bueno, Saúl, mil disculpas, quería yo solamente presentar a Efren y bueno, a la gente que está presente, saber que tengan eh, ahí en algunas preguntas, estaba viendo que bueno, seguramente Efren nos va a ayudar a resolver también. Bueno, Saúl, cuando quieras puedes continuar. Sí, claro, gracias. No, no es una interrupción, de hecho es un gusto poderlo tener a Efren. Es una eminencia en lo que es reparación de computadoras, por eso el título de Doctor Ecus también, ¿no? Un gusto, Efren, es un placer saludarte y gracias por estar acá. En este sentido vamos a ir continuando y como decía, muchas veces cuando tengo un componente donde en especial tengo muchos pines dentro de un componente, se me hace un poco más complicado hacer el análisis utilizando el primer método. Pero si voy a aplicar este método y me consigo un componente bueno, en este caso, puedo hacer la comparación, ¿no? Ahora, muchas veces se habla mucho de que el diagnóstico por imágenes enfocado a lo que es ECUS y es en realidad donde más se utiliza, ¿no? Pero también se lo puede utilizar en lo que es enfocado a la inyección electrónica. Y lo que veíamos ayer y lo que tocábamos precisamente era el sistema de encendido de un vehículo, en este caso los vehículos modernos. Todo, Todos en la actualidad tienen ya bobinas de encendido COP, ¿no? Y muchas veces hay probadores, uno puede probar la bobina con diferentes probadores y de diferentes métodos, ¿no? Pero con un trazador también se puede hacer la prueba y es sencillamente fácil y rápido de hacerlo. No se olviden que las pruebas en un diagnóstico por imágenes siempre se las va a hacer con relación a masa. En ese sentido, yo tengo acá lo que es una bobina de encendido. Como ustedes conocen, una bobina de encendido COP tiene lo que es el módulo de encendido o el transistor de potencia internamente dentro de la bobina. Entonces, para hacer la medición, yo lo conectaré con respecto a lo que es masa. Fíjense, yo tengo en el pin número 1, contando desde la derecha, 12 voltios. El pin del medio será la masa y el tercer pin será lo que es la señal IGT por donde se activará la, la bobina, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo es el funcionamiento, entonces se activa esta bobina con un pulso de activación modulado. Ahora, tengo que conectar la bobina, tengo que someterla a 12 voltios. La respuesta es no, y esa es una de las ventajas que ofrece el diagnóstico por imágenes. No tengo que conectar a ninguna fuente de alimentación, ningún componente que yo pueda probar o que yo tenga que probar en este caso. Es así que yo quedo libre de poder quemar o dañar tal vez alguna pieza o algún componente a la hora de probarlo, ¿no? Entonces, fíjense, en la imagen número 1, por ejemplo, yo con relación a masa, que es el pin del medio, donde conecto el caimán negativo, yo tengo mi punta de prueba conectado a donde le va a echar los 12 voltios. En ese sentido, yo tengo la curva de una resistencia. En la imagen de al lado, lo que yo tengo es un cortocircuito, precisamente porque lo estoy conectando directamente a lo que es masa. Entonces, lo que es un cortocircuito a masa.
Y en la tercera imagen, lo que yo tendré es con relación a masa conectada en mi punta de prueba a lo que es en este caso el pin donde se va a excitar la bobina. Y acá tengo la curva característica de un diodo, pero inverso, al revés, ¿no? Ahora, en la imagen de arriba, ustedes lo que están viendo es pues una bobina en buen estado. Ahora, en la imagen de abajo, lo que ustedes verán será una bobina dañada o presumiblemente dañada, que yo quiero analizar en este caso. Si ustedes se dan cuenta, para el primer pin tengo la misma imagen, el segundo también, la masa, y en el tercero ya varía la imagen. Si ustedes se dan cuenta, en el tercer pin yo tengo lo que es la curva característica de una resistencia, entonces ya varía. En ese sentido yo puedo fácilmente, si se han dado cuenta, determinar si una bobina está mal o no. Con eso puedo deducir que esta bobina sí se encuentra dañada en la parte de lo que es su transistor de potencia. Si se dan cuenta, es hasta más sencillo, ¿no? Muchas veces revisar estos actuadores en este caso. Y así como la bobina, yo puedo revisar muchos componentes más por medio de comparaciones. Por ejemplo, tal vez está un poco antiguo el ejemplo que voy a dar, pero les va a servir para comprender mejor esto y esta técnica de comparaciones. Por ejemplo, acá yo tengo lo que es un módulo de encendido que me trabaja o que me va a activar 3 bobinas en un sistema DIS de 6 cilindros. En este caso, por ejemplo, yo no tengo otro módulo bueno para hacer la comparación, pero ¿qué yo puedo hacer? Si ustedes se dan cuenta, en este módulo lo que yo puedo encontrar en realidad son 3 circuitos iguales, ¿no? Porque me van a controlar 3 bobinas. Entonces puedo ir comparándolos entre sí. Y para eso inicialmente yo voy seleccionando o viendo lo que es en cada pin, ¿no? En qué consiste cada pin y qué función va a cumplir. Por ejemplo, acá lo tengo graficado y vamos a verlo de una manera rápida. Al primer pin le entrará una alimentación de 12 voltios con contacto. El segundo pin será la señal que irá a lo que es el tacómetro. Tendré la masa en el tercer pin y a partir del cuarto pin los 3 pines siguientes serán lo que son la activación que viene, el pulso de activación que va a venir a estos pines justamente para activarme posteriormente las bobinas, denominado en este módulo IB1, IB2 e IB3, que son iguales a IGT1, IGT2 o IGT3, ¿no? Como normalmente conocemos. Entonces, en los pines que quedan tendremos la activación para las bobinas, o sea, ¿qué quiere decir eso? Las salidas. Y como les explicaba ayer, en este caso sería lo que llamamos el colector del transistor, ¿no? Y serían OC1, OC2 y OC3 en este caso. Yo lo que voy a hacer es ir comparando conectado siempre con relación a masa. Por ejemplo, en este caso, yo lo que tengo acá es pues las 3 curvas de las 6 señales más importantes, por ejemplo, en este módulo, que me van a permitir saber si está en buen estado o no. ¿Por qué les muestro esto? Porque precisamente muchas veces hay problemas en bobinas, en este caso, que pueden llevar este módulo internamente ya en la bobina, o pueden llevar este módulo, ya no físicamente, obviamente así, pero directamente en mi computadora. Entonces el transistor de potencia que me va a activar las bobinas muchas veces se lo obtiene o se lo tiene en la computadora. Entonces es necesario conocer cómo uno puede ir viendo. Entonces voy haciendo comparaciones, ¿no? Para IB1 tengo la siguiente curva, para IB2 es la misma y para IB3 es la misma. Entonces vemos que por lo menos las entradas a lo que es el módulo están bien, ¿verdad? Ahora, podemos observar que en las salidas, OC1, OC2 y OC3, en OC2 y en OC3 lo que tengo son
las curvas características de unos diodos inversos, y en OC1 tengo una resistencia, o bueno, la curva característica de una resistencia, concluyendo así que tengo acá un problema, y justamente en esta salida no me activa lo que es la bobina número 1, ¿no? Yo tengo problemas acá. Si se dan cuenta, ustedes me dirán, pero yo puedo diagnosticar ese módulo con un probador de señales, no hay problemas, me agarro una bobina y ya. En realidad sí, ¿no? Pero con el trazador lo puedo hacer en menos de 5 minutos, yendo comparando las señales, o en este caso las curvas, y hacerlo de una manera muy rápida y muy práctica. En este sentido, no solamente yo puedo comparar lo que es las curvas de actuadores y sensores, como les mostraba. Precisamente esta charla está enfocada a todo lo que es el sistema de seguido, y si ustedes se fijan, a partir de la bobina voy entrando un poquito más hacia lo que es la computadora, es como que voy de atrás, perdón, de adelante hacia atrás. Entonces, después de la bobina, obviamente está el conector, y este conector me va a llevar a lo que es todo el circuito. Inicialmente tendré 12 voltios que vendrán obviamente de una fusiblera, la masa que estará precisamente, obviamente, a chasis, y puedo obtener también las curvas características de este conector, ¿no? Para ir analizando todo el circuito en realidad. Y si ustedes se fijan acá, yo analizo lo que es la señal de salida, lo que viene a ser desde la computadora, e inicialmente tengo, acá se ve un poco, tal vez un poco borroso, pero es una curva de un capacitor, está un poco como que pegada. Pero en la imagen de abajo ustedes pueden observar, por ejemplo, que tengo un diodo Zener. A ver, La vamos a bobina, hacer un acercamiento, Saúl, si es que gustas. Así lo puedes mostrar mejor. Esta sería la primera señal que mostraste y acá sería la segunda señal. sí, en realidad la de arriba es la que está dañada, la que encuentra más o menos una señal casi como un capacitor que se ve, pero justamente en esa bobina, esa es la señal que se ve bien, justamente la de abajo, y la de arriba, que parece una línea casi diagonal, es la que estaría dañada. Ahora bien, justamente es el cilindro en el que yo no tengo activación y no tengo chispa. Entonces uno piensa y dice, puede haber problemas acá, existen problemas acá, pero ¿cómo lo soluciono y cómo sigo mi diagnóstico? En realidad tienen que ir de adelante hacia atrás, ¿no? No directamente echarán la culpa a la computadora. Primero revisarán el cableado, y si todo está bien, se van a lo que es la entrada de la computadora, el pin justamente de donde sale el pulso de activación. Si tengo la misma imagen, entonces puedo concluir que la computadora tiene un daño internamente. Entonces ya podré empezar a diagnosticar. De igual forma, con lo que es un trazador de curvas, puedo ir viendo todo esto. Ahora, hay muchos equipos en el mercado, y Efren conoce muy bien de todo esto. En realidad hay bastantes en el mercado. Si gustas, Efren, nos puedes hablar un poco de los equipos. Claro que sí. Sí, con mucho gusto. Nada más algo. Ahí está. Claro, bueno, en realidad no sé si el tema de los equipos es bastante complejo hablar, ¿no? Lo que pasa es que en realidad aquí hay que hacer, claro, si yo me remonto un poquito más a la parte, vamos a un Montevideo, si me remonto un poco hace años atrás, ¿no? Digámoslo así, bueno, hay equipos de muy buena calidad que obviamente se utilizan para lo que es el área industrial, es decir, para el desarrollo ya de placas y circuitos PCB, mucho o con bastante tecnología, bastante semiconductor. Pero poco a poco, en realidad,
cuando tuve oportunidad de trabajar con un primer equipo de estas características, que es el FADOS, que justamente es de fabricación turca, es turco este equipo, en realidad, bueno, este tiene una alta prestación, sobre todo por el tiempo de respuesta. Lo que dijo Saúl en realidad es algo muy cierto. Uno recurre a estos equipos es por el tema de reducción de tiempo en diagnóstico, que bueno, la gente que reparamos unidades nos interesa. Hay promedios, les digo, conozco muchas empresas que a nivel digamos, que están en Europa y que, bueno, aquí en Latinoamérica también tratamos de replicar algo de esto, es el tiempo de respuesta en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces hay unidades de camiones, unidades de maquinaria pesada que nos entran, nos llegan. El tema es de que para hacer un diagnóstico de esto demoramos 24 o 48 horas y una máquina de estas no puede parar. Ahí está el éxito, obviamente, de este tipo de equipos. Bueno, si hablo de FADOS, FADOS fue uno de los primeros equipos que trabajé. En realidad es un equipo profesional muy alto en lo que es bueno, eso sí, el costo es muy alto. En realidad no sé por qué, tenían una versión anterior que era la 79F, la 79F1, 7F1, perdón, que bueno, salió a bajo costo, pero luego bueno, lanzaron la 9F con otras funciones y en realidad bueno, se incrementó el precio. Nosotros trabajamos mucho, tenemos una amplia base de datos, digamos, con este equipo que aún lo seguimos trabajando, obviamente nos sirve aquí a nivel de laboratorio. Luego dimos un salto, trabajamos ya con lo que son los equipos a nivel que se desarrollaron aquí a nivel de Latinoamérica. Les digo que los principales desarrolladores de este tipo de sistemas, de este tipo de equipos están en Brasil. Lo digo abiertamente. Y ahí nace el tema de Versys, ¿no? Con sus primeros modelos y todo, que también lo trabajamos. Claro, el tema es que se va, digamos, de presupuesto, el tema se eleva bastante a nivel de precio. Y ahí nació, claro, un objetivo claro, que era tratar de ver un equipo que nos permita hacer lo mismo que hacen estos equipos, digamos, que son profesionales de alto costo, pero que obviamente nos permita trabajar de una manera igual, pero también que sea de bajo costo. Es por eso que nosotros, bueno, mediante unos amigos nos pudimos contactar con los que desarrollaron el equipo Curve, en el cual obviamente mediante conversaciones y todo, bueno, pudimos llegar a obtener este equipo con el propósito de hacer lo que nosotros hacemos, enfocar en el campo la reparación. Este equipo Curve, claro, cuando uno ve la base de datos que tiene es extensa, pero no solamente a nivel de automoción. En automoción, mejor dicho, estaba un poco limitada en el sentido de que había muy poco. A raíz que le tomamos y empezamos a desarrollar, la base de datos se amplió mucho, tenemos mucho desarrollo con esto, en el cual Ricardo, que es bueno, la persona que está al frente, digamos, de su empresa, pudimos hacer una especie de convenio en el cual obviamente lanzamos los equipos con lo que es la marca Dr. Recus y ahora tenemos una base exclusiva justamente por lo que es el tema de Dr. Recus, una base exclusiva para clientes. Entonces, pero enfocado solamente a la automoción. El objetivo, les digo, claro, es trabajar con una herramienta sencilla que me haga las mismas prestaciones y que me reduzca el tiempo. En realidad, ahora nosotros si nos vamos a la realidad ahora con los chicos que tenemos aquí, que preparo dentro de lo que es mi laboratorio y que seguimos reparando, lo que hacemos, un diagnóstico que antes nos tomaba 1 hora, 2 horas, lo hacemos en cuestión de menos de 10 minutos. Claro, teniendo la base de datos e incluso sin la base de datos, porque obviamente la experiencia es lo que te va dando. A veces nos entra una unidad con una determinada falla y lo que hacemos justamente es ir a atacar esto directamente con el trazador y inmediatamente obtenemos la respuesta rápida, cambiar de componente y problema solucionado. Probamos un banco, damos la garantía y ahí está el éxito realmente de estos equipos. Claro, depende también del volumen que a veces se hace, a veces del tiempo, las unidades en gran cantidad que entran por un día y claro, si estás limitado de personas, hay pocas personas, en realidad estos equipos ayudan mucho. Pero atrás de todo esto existe una lógica también. Hay mucha gente que prefiere, digamos, hacer el gasto, comprar estos equipos y todo, pero si no tiene una base propia, es decir, si no conoce cómo es el funcionamiento de esto. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Siempre a nivel de cursos y todo lo que damos, lo primero que hablo, siempre digo, bueno, en conocer el funcionamiento de esto. ¿Para qué está? ¿Qué es una curva de desayuno? ¿Bajo qué concepto? Ojo, esto nadie lo inventó, ¿ah?
este tema de utilizarlo dentro, no es que nadie lo inventó, como muchas personas que somos los que desarrollamos esta técnica, no, no. En realidad, LISAYU sabía desde el año 80, que eso lo aplicó una persona basado en lo que son movimientos ondulatorios y todo, pero bueno, luego se aplicó a la electricidad, y en realidad está ahí, y eso, gracias a Dios, nos ha servido a nosotros para poder aplicarlo dentro de lo que hacemos el día a día, que en realidad es algo que nos reduce el tiempo y es algo que ya venimos manejando por muchos años y que en realidad, bueno, para nosotros es una muy buena experiencia y que claro, a su vez tratamos de compartir al resto de personas que ellos vean la ventaja que sirve aprender a diagnosticar de esta manera. Esto, ahora, hay otros equipos que dentro de lo que he estado haciendo en el tema de investigación he podido dar también. Hay otros equipos, normalmente nosotros hemos estado investigando un poco, hay de un solo canal, hay de dos canales, pero son muy sencillos. Todo el mundo se concentra a nivel de lo que es producción, pero que en Turquía lo desarrollan mucho. Sí, varias empresas a su vez han ido desarrollando equipitos. Hay un equipo americano justamente, perdón, no es americano, es inglés, en donde que tuve la suerte de estar en su presentación. Lo que hace esto es directamente conectando todo por pinouts. Dan clic e inmediatamente empieza a sacar las curvas de toda la placa que está ahí, es decir, por el pinout, pero hay que conectar cables. Entonces, claro, es un equipo que le digo, bueno, si eso lo utilizamos, realmente nos ayuda a reducir tiempos totalmente, pero claro, su costo, estamos hablando de casi 9.000 libras esterlinas. Entonces, claro, hay uno compensa y dice, bueno, esto lo voy a utilizar, me sirve, no me sirve, de qué manera voy a hacer. En realidad, ahí uno es donde toma la determinación, es decir, el volumen que voy a hacer, hacia dónde quiero llegar. Lo que siempre recomiendo, ¿no?, a las personas es primero construirnos nuestro trazador casero. En realidad, empezar por eso. Si uno siente la necesidad y decir, bueno, si mi negocio va creciendo, yo voy desarrollando más en el tema de reparación, enfocado a lo que yo haga, centralitas, laptops, lo que sea, porque esto se adecua a cualquier tipo de placa electrónica. En este caso, como tú lo estás haciendo, Saúl, en el tema del sistema de encendido, entonces, dependiendo de eso, uno siente la necesidad de decir, bueno, me estoy demorando mucho en esto, lo ideal es tener ya una base de datos, alguna cosa, bueno, voy al siguiente salto, que es la adquisición de un equipo. Pero esto realmente es un proceso, digamos así. Hace años, yo me acuerdo, hace muchos años atrás, el tema de la reparación de unidades era muy poco conocida, y en fin, lo empezamos a hacer, fíjense a dónde hemos llegado. Ahora utilizar estos equipos que realmente representan, claro, es un gasto, pero que obviamente a nosotros nos ayuda muchísimo desde el punto de vista en el diagnóstico especialmente, que eso es lo importante. A nosotros lo que queremos es reducir tiempo de diagnóstico, no demorarnos mucho, porque ahí está el éxito ahora de una reparación, hacer una buena reparación, pero con menos tiempo. Así que eso es, mi estimado Saúl y Raúl, un poco lo que les puedo aportar en base a lo que son equipos. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Efren. Y justamente ahí con la base de datos que tú estuviste trabajando, si bien Curve tiene su propia base de datos, bueno, Doctor Ecus hizo su base de datos ya más enfocado a unidades de control modernas. Obviamente los que nos estamos encargando a distribuir este tipo de equipos en cada país, bueno, podemos acceder también a justamente poder tener esa base de datos para todos aquellos que tienen el curve, ¿no? Pero eso obviamente lo vamos a hablar luego de la clase. Bien, Saúl, entonces yo creo que ahora sí tienes algo preparado, vas a hacer algo en vivo. Ahí está, te dejo el micrófono. Sí, gracias. Gracias, sí, gracias, Efren, por el aporte. Muy bueno, por cierto. Y como decía, igual comparto, igual compartimos con el Iger Raúl en que lo que es el Curve es muy superior a lo que es otros equipos en el mercado. Es una opinión personal, ¿no?, que nosotros tenemos, pero en cuanto a precio, en cuanto a prestaciones, en cuanto a base de datos y todo lo que tiene que ver con las funciones que tiene el Curve es muy bueno. Y como decía Efrem, en realidad me va a ayudar mucho, o un equipo profesional me va a ayudar mucho en el tiempo en el que yo pueda solucionar una falla. Voy a hacerlo mucho más rápido, ¿no?
Y obviamente uno tiene que empezar, como decía también, de un equipo casero, como les hemos enseñado a hacer. Bueno, sin más detalles, voy ahora enseñarles usando el Curve lo que es un caso de diagnóstico, en este caso, que hemos preparado para que ustedes comprendan de mejor manera todo esto. Si me dan un minuto, por favor. Sí, lo que va a hacer Saúl en este momento, él va a conectar el Curve y bueno, va a hacer una medición en vivo para que ustedes puedan observar cómo es que se utiliza por una parte el software del equipo y por la otra cómo se hacen pruebas en distintos componentes. Bueno, ahí Saúl, cuando digas, estamos a la hora. Mientras voy a ir acá leyendo unas preguntitas. Tal vez ahora que estamos con Doctor Ecus podemos también pedirle que nos aporte un poco con esto. Marco Antonio Kendo, hasta que vayas abriendo el software, Saúl, por favor. Dice, este medio de fabricación del trazador de curvas es correcto para verificar el estado de componentes de la placa, como el microprocesador o drivers. ¿Existe alguna posibilidad de causar daño en los componentes? Bueno, si hablamos por el tema del casero, ¿sí? Pues en realidad lo que hace en este caso la versión de trazador de curvas casero es de que justamente ahí hay una clave esencial bueno, no sé si lo tocó Saúl, yo me uní un poco más tarde. Miren, lo que daña las cosas es la corriente y acordarse de algo. Lo que estamos probando aquí es en corriente alterna. Eso estamos de acuerdo. Todos los componentes semiconductores en realidad lo que hacen estos dispositivos es inyectar corriente alterna. Entonces existe una clave para el casero en decir, bueno, el voltaje no me interesa. Yo vi algunas preguntas ahí por el tema del transformador 110 o 220, eso depende de la red eléctrica. Pero en realidad cuando uno se quiere hacer ya un test o probar con estos caseros a nivel específico, por ejemplo, semiconductores, como es el caso del microcontrolador, algún smart drive, lo más recomendable es hacerle un ajuste al trazador, es decir, incrementarle un poco más el valor de la resistencia esa que tengo limitadora sobre el circuito. Me imagino que Saúl es muy pro. ¿Incrementar a cuánto? Bueno, normalmente yo le pongo 10 kiloohmios, de 10 a 20 kiloohmios, porque mientras más reduzco, ¿sí? Más reduzco lo que es el tema de la corriente, menos, no es que voy a dañar, es decir, pues estoy probando uno, no, lo que pasa es de que, acuérdense de algo, la red que tenemos en nuestras casas es muy inestable. Entonces, esos cambios también lo siente el transformador. En realidad, lo que hago simplemente es incrementar la resistencia para bajar la corriente y con eso evitar posible daño que yo puedo. Claro, eso no pasa cuando ya tienes un equipo profesional. ¿Por qué? Porque obviamente esto en el caso del Curve solamente lo alimentas por USB, en el caso del FADOS necesitas 120, es decir, se conecta mediante un enchufe, mediante lo que es un enchufe, claro. Pero en este caso, bueno, yo sí recomiendo, y creo que les puse por ahí en el chat normalmente, incrementar un poco el valor de esto. La curva, hay alguien puso también que la curva cambia modificando el valor de corriente. Claro, te va a cambiar un poco, pero te va a cambiar en el tema de lo que es el eje Y. Porque acuérdate, sobre lo que es el eje X se dibuja el voltaje, sobre lo que es el eje Y se dibuja la corriente. Cambia un poco, pero eso no quiere decir que el componente esté defectuoso, simplemente has hecho un ajuste. Esto normalmente es como una medida que nosotros hemos adoptado, sobre todo cuando enseñamos en los cursos, decimos, bueno, incrementen ese valor, sobre todo por el problema que tenemos en nuestra red eléctrica, que no es constante. Ustedes ven que varían. Existen ciertos armónicos que están circulando por nuestra red, que es una red alterna. Entonces, justamente esos armónicos que se generan en la red son a veces problemas en estos equipos.
En realidad he escuchado de una o dos personas que por ahí probando, sí, quemaron algún componente, alguna cosa, pero es producto de qué? De una mala alimentación, una mala, tenían una red eléctrica muy cambiante. Entonces lo más recomendable es trabajar con una resistencia más grande. Eso nada más, Raúl. Muy bien, muchas gracias, Efren. Y bueno, Saúl, si ya lo tienes listo, pues te damos paso para que hagas justamente en vivo las pruebas que dijimos. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a tocar un caso de diagnóstico en una Nissan. No estamos viendo la imagen, Saúl. Fallas, ¿no? Viene el auto y resulta que no enciende. Uno verificando, haciendo un diagnóstico completo, se da cuenta que no hay chispa de 3 cilindros. Solo hay en uno, en el cilindro 3. Entonces, uno lo primero que hace es fijarse tal vez el pulso de activación que esté de la computadora, alimentaciones a las bobinas, masa, sensor de cigüeña, sensor de geneleros y demás. Pero muy raro que en este caso solo haya chispa en el cilindro 3. Es así que uno se aboca directamente en lo que es el sistema de encendido. En este caso se ve con el osciloscopio y resulta que en 3 de los cilindros, precisamente en los que no hay chispa, efectivamente no hay la señal de activación. En este caso vamos a usar lo que es el trazador de curvas para definir qué es lo que está pasando. Si recuerdan, hicimos algo similar acá, más o menos un poco más antes, con esto, al hacer una comparación de dos señales parecidas, de dos circuitos parecidos, mejor dicho. Entonces, fíjense, por ejemplo, me fijé en los 12 voltios, la masa y lo que es la señal a partir del enchufe. Entonces, a partir del enchufe se ve todo lo que está por detrás, ¿no? El cableado y la computadora, que es de donde sale el pulso de activación para la bobina en este caso. Ahora, en este caso en particular, en los 3 cilindros no hay lo que es curvas, pero mejor vamos a ver, acá tengo yo la computadora ya afuera y vamos a abrir el software y vamos a usar lo que es la función de comparar con la memoria. ¿Para qué? Para poder pausar. No se olviden siempre que los diagnósticos van a ser con respecto a masa. En este caso, ya pusimos a la masa de la ECU y vamos a ver lo que es la primera bobina. En este caso, vamos viendo, pinchamos obviamente el cambio de señal a la salida de IGT o señal de activación y se encuentra en corto a masa. Ahora, vamos a ver lo que es la segunda bobina, la salida en realidad de la segunda bobina. Igual, corto a masa. Ahora, lo que vamos a ver, la salida a la tercera bobina. Aquí ya hay una curva. Pues vamos a tratar de capturarla. Precisamente eso es lo que quiero para poder observar, comparar las otras bobinas o las otras salidas con esta precisamente. Entonces ahora vamos a ir una vez más a la bobina número 4. Y salga la masa. Ahora ya está. La bobina 4. Igual está en corto más. Por si las dudas, vamos a revisar una vez más. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Efectivamente estamos haciendo bien. Y bobina número 4. Entonces hay un corte a masa en 3 salidas de las bobinas. Entonces confirmado que hay un problema en la computadora, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a analizar, porque uno directamente podría decir que se ha quemado el Smart Driver que activa o el integrado que activa los inyectores. Cambia y soluciona el problema, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambia y sigue lo mismo? Para esto hay que analizar. Ya sabemos que la computadora está mal, gracias a la ayuda del trazador de curvas, en menos de unos minutos ya nos hemos podido dar cuenta que está mal la computadora. Entonces ya nos vamos un poco más adentro y revisamos en sí lo que es la computadora. Y uno, analizándolo,
se encuentra con esto. Les voy a mostrar cómo es en realidad que trabaja o cómo es que hace la activación. Efectivamente, sale la activación a partir de un Smart Driver que es un API D06. En esta analogía, estos rectángulos van a representar lo que son nuestras bobinas 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, hay unos diodos acá, ¿verdad? Para cada bobina. Pero no es que la señal vaya por los diodos. En realidad, solo toca el cátodo y sale hacia las bobinas. Entonces, ¿cómo me podría afectar? O la pregunta en realidad sería si están mal los diodos o está mal el Smart Driver, en este caso este driver. Porque fíjense que estos diodos tienen un común enano. Todos están a masa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no son diodos normales, son diodos semi. Un poquito más después les explico por qué. Pero mejor veamos qué señal o qué curva nos da cuando yo intento sacar una curva de estos diodos, obviamente con respecto a masa, pinchando en lo que es el cátodo. Vamos a pinchar. Si se dan cuenta, seguimos en lo mismo. Corto a masa. Vamos a pinchar en los otros dos, que no hay nada. Corto a masa y corto a masa. Ahora vamos a pinchar en el diodito en el que sí hay señal de activación. La misma curva. Entonces volvemos al análisis y si se dan cuenta estábamos haciendo lo mismo. Es como estuviésemos haciendo a partir del enchufe. Es la misma medición que estábamos haciendo. Entonces, algo nos está afectando para que haya un corto a masa. Entonces, podemos revisar los diodos, sí, con un multímetro, pero vamos a, en realidad, vamos a usar lo que es el trazador de curvas para este sentido. Mucho puede influir, por ejemplo, si este diodo está en corto, todo este circuito se le va a poner en corto. Pero si el Smart Driver también está en corto, también se me va a poner todo en corto. Entonces, ¿qué me conviene sacar? ¿El driver o el diodo? El driver es muy costoso y también es muy complicado, hasta tal vez no complicado, pero sí moroso de colocar, ¿no? Un diodo es facilísimo de sacar, a pesar que estos diodos son muy chiquitos, no como se ve acá. Pero igual, se puede sacar, ¿no? Entonces, una vez sacando, uno empieza a extraer curvas de los diodos afuera ya, y resulta que también están en corto a masa. Pasa lo mismo que esto, como estuviese pasando. Bueno, voy a poner a los diodos. Tengo un diodo acá suelto, que está en corto y bueno, pasa esto. Entonces, el diodo es el causante de todo este problema. Pero acá hay una pregunta, ¿solo es el diodo? ¿Qué tal si el driver también está quemado o esa salida? Para eso vamos a ir a utilizar otra vez el trazador, cosa que en este caso un multímetro o un osciloscopio no nos permitiría saber si este Smart Driver está bien o está mal, pero con un trazador y usando la lógica van a ver que sí podemos diagnosticar. Volvemos a la gráfica y vamos a poner, recuerdan que en el cilindro 1 sacamos lo que es el diodito. Entonces, vamos a poner otra vez nuestra punta a lo que es el cilindro número 1. Y si se fijan, es la misma curva que el cilindro, que es el que trabaja. Entonces, en realidad, ya estaría solucionado, por así decirlo. No está solucionado el problema.
Lo que sí sabemos es que el Smart Driver está bien y no ha sufrido daños. Entonces sacamos el próximo diodo y también hacemos las mismas pruebas y resulta que en las salidas ya la curva se normaliza. En las 4 salidas la curva es como habíamos mostrado hace un momento. Entonces, ¿qué hago entonces? Saco los diodos y no los vuelvo a colocar. No, precisamente el corte que haya podido haber acá afuera, que me provoque que estos 3 diodos se queden, en realidad lo que han hecho es proteger a este componente. ¿Por qué? Porque es un diodo Zener y en el momento en que ha habido un corte, este diodo Zener ha cumplido el valor de voltaje máximo y se ha cortado a más. Es así que directamente ya el corte no ha pasado lo que es el driver, ¿no? Y no ha sufrido daños. Entonces, si no pongo los diodos, ¿funcionará? Funciona, porque va directamente del Smart, directamente del driver, va directamente a la bobina. Pasa por el cátodo, pero no ingresa en realidad. Entonces, si el diodo va a funcionar, pero la lengüilla no va a estar protegida. Si en algún momento hay algún corte, directamente va a ir a lo que es el driver. De ahí ya habría que cambiar el driver y eso es mucho más costoso e incluso muchas veces no se puede conseguir, ¿no? Dependiendo la eco también. Entonces, si ustedes se han podido dar cuenta, el trazador de curvas me facilita mucho el trabajo. Es cierto que en muchos casos se usa un multímetro, un osciloscopio, pero en muchos casos no, como en este, por ejemplo, para definir si realmente estaba mal. Mediante la lógica, uno se ha podido dar cuenta que en realidad estaba bien el Smart Driver por la curva característica que me daba al comparar con el cilindro que sí trabajaba. Entonces, este problema se ha resuelto muy rápidamente gracias al trazador de curvas.